Me encuentro el día de hoy con una entrevista exclusiva con uno de los íconos nacionales como también internacional. Me encuentro con una voz aterciopelado que surge las ondas etéreas de muchos oyentes en Honduras como también internacionalmente, como es el señor José Vanegas, el cual ha estado en diferentes eventos tales como Miss Universo, Miss Honduras. Ha sido la voz de la traducción en diferentes programas de Discovery Channel por 6 años y actualmente es la voz que va a traducir el mensaje de la Kamala Harris, que es la precandidata al Partido Demócrata para estas votaciones en noviembre. Me encuentro con el señor José Vanegas, pero que sea el mismo que se presente con esa voz que tiene tan maravillosa. Buenas tardes, José Vanegas. Gracias, mi querido licenciado. Yo realmente, quizás en las voces que seleccionen para el asunto de la promoción de Kamala Harris, hay 3 más. Y obviamente agradezco mucho haber hecho la función de ser presentador de los Miss Honduras Universo y también del Miss Mundo. Y de hecho, hoy por hoy hacemos otra labor, empresa general, y nos ha tocado de mucho, de todo hemos hecho, y realmente en la medida hemos ido transitando, hemos ido aprendiendo, porque este asunto es de ir aprendiendo todos los días en diferentes áreas. Puede ser voz comercial, puede ser narración de una radionovela, un reportaje de índole dramático, trágico, en fin, es cuestión de ir focalizando la voz para diferentes escenarios o diferentes momentos. Ok, comencemos, don José Vanegas. ¿En qué momento José Vanegas se da cuenta del gran talento que Dios le dio? Bueno, realmente yo creo que no creía que tenía talento. Yo no me hacía nunca haciendo función de comunicador o de periodismo o de jockey, nada que ver. Pero fueron circunstancias las que me llevaron allí. En un concurso en la Semana del Idioma, el colegio ganó una competencia y seleccionan a alguien de los estudiantes a que vaya a leer una composición patrocinada por un banco, y ahí surge que me envían del colegio a leer esa composición que duraba de 3 a 4 minutos. Eso me llevó a que de allí surgiera la invitación de los mejores voces que hay en mi país. En ese entonces me dijeron, oye, ¿por qué no aprendes radio? Y yo dije, yo no he estudiado en esto, pensé que había que ir a México, y surgió que allí me invitan y me fue gustando el asunto de la locución. ¿Se acuerda usted de ese poema, algún renglón de ese poema que usted comenzó en su vida, lo que es la locución? Bueno, realmente tengo una anécdota especial. Sucede que yo, estando en la escuela, llegaba tarde porque yo vivía en una comunidad muy remota, y había que hacer unos relojitos para que apareciera la hora en que yo debía aparecer, y entonces en la dirección había una especie de poema, y una vez que hacía los 100 relojitos, pues miraba qué había en la dirección, y ahí se me ocurrió aprenderme un poema de Mario Benedetti. Y este poema, Mario Benedetti, dice así: hagamos un trato. Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor descubres en mis ojos, no pienses que deliro. Piensa simplemente que puedes contar conmigo. Pero si algunas veces me notas huraño y esquivo, no pienses que es flojera. Igual puedes contar conmigo. Pero es tan lindo saber que existes que uno se siente vivo. Y cuando digo esto, no es para que vengas corriendo en mi auxilio, sino más bien para que sepas que tú siempre puedes contar conmigo. Muy bien, ¿no? Poema muy bonito, ¿no? José Vanegas, ¿en qué momento entra a la radio? ¿En qué momento, a qué edad y cómo surge esa oportunidad? Bien, estaba estudiando y al final, una vez que leí la composición y le gustó la voz, porque yo tuve una formación en el exterior y como que tenía yo algunos matices de donde estuve viviendo, y de hecho como que se compaginaba mi forma de hablar con algunas frasecitas, y eso llamaba la atención, y
Bueno, luego me di cuenta que me daban oportunidad y fui creciendo. Así fue como ingresé como DJ. Estuve en Radio 1000. A mi corta edad hice la onda groovy de Radio 1000 y luego me pasaban como comodín a otras radioemisoras, Radio Reloj, Radio Satélite. En fin, pasé todo ese proceso y de hecho fui haciendo de ello una carrera. Con ella me hacía mis estudios y con ello honraba mis deberes económicos y también con mi familia. Entonces usted comenzó prácticamente de esa oportunidad que se dio en ese entonces. Sí, es correcto. Yo nunca imaginé estar en medios, sino que surge como una necesidad. Y en esas circunstancias, estar en medios era como ser una especie de artista, ya que no había la televisión no era como ahora, y ni había telefonía celular, y de repente que usted saliera en la radio, en que hablara bonito, las muchachas querían conocerlo, y ahí surge ya también otro valor agregado que me motivó, saber que me generaba más amistades. ¿Cuándo llega, de todos estos pasos, cuándo usted considera que llegó al top de la locución, de poder exponer su talento ya un 100%? Pues yo realmente no sé en qué momento se habrá dado, solo aquí en un proceso. Obviamente como estudiante me tocaba manejar a veces algunos temas sin micrófono y sin nada, y ahí desarrollaba una voz más fuerte y me fui dando cuenta de repente, oye, ¿por qué no te metes a noticia? Mira que murió alguien y ¿por qué no lo lees? Y me di cuenta que había que hacer una nota póstuma y allí me salió una oportunidad de 17 meses en San José, Costa Rica, donde aprendí modulación, color de voz, matización, en fin, todo lo que conlleva mejorar un poco la voz. ¿En qué emisoras o medios de televisión usted ha trabajado a nivel nacional? Bueno, yo surjo en Emisoras Unidas, en Radio 1000, estuve en Radio Reloj. Que ahora es Estéreo 1000, ¿no? Sí, antes se llamaba Radio 1000 y ahora es Estéreo 1000. También surge con radio, también estuve en Radio Satélite, Radio Reloj y de vez en cuando, no siempre, surgió más de alguna vez que me dijeran, oye, te puedo hacer un anuncio, y obviamente había gente de mayor calidad, mayores que yo, y yo me miraba pues, para mí ellos eran mis ídolos y no yo para nadie. ¿Cómo llega José Vanegas a ser encargado de ceremonia en los eventos de belleza de Honduras? Sí, en su momento tuve un compañero allá en Emisoras Unidas, con una voz de las más bonitas que hay en mi país. Él se llama Rolando Ramos del Valle, pero físicamente de repente no era lo más agraciado, pero todo el mundo quería que él hablaba muy bonito. Y ahí me entró como una curiosidad, y pues yo creo que en ese sentido, y fue así como surge un momento en que sea maestro de ceremonia de un evento del Miss Honduras Universo que se celebró en diferentes partes, en La Ceiba, San Pedro Sula. Esas han sido las sedes en que yo me he desenvuelto. De ahí vino el Miss Mundo, que son dos certámenes diferentes. Sí, Eduardo Sabla fue el que me convocó. Sucede que yo no era el titular, el titular era otro compañero que para mí es de las voces más bonitas de mi país. Este compañero pues no siguió, no sé qué diferencia hubo, y me dice, oye, ¿por qué no las haces tú? Y yo no perdí la oportunidad y me metí en ello. Creo que he hecho unos 8 Miss Honduras Universo y unos 2 Miss Mundo, ya que ahora hay otro joven que lo hace muy bien. También ha servido usted como el traductor de español de Discovery Channel. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, obviamente esas historias ya llegan con el guión hecho. Eso no lo traducía yo, sino que llegaba con la traducción al español. Y yo lo leía, obviamente, y no era mucho, porque era en televisión, la imagen habla más que las palabras, y es un poco más fácil darse a entender. ¿Qué programa usted se escucha la voz en Discovery Channel? ¿En qué programa fue utilizada su voz?
Esto hace más o menos hace unos 12 años. Sí. ¿Qué programa usted usó su voz para dar la traducción en español? No, era The History Channel, y Biography. Eran dos temas que ya no salen. Creo que se van volviendo obsoletos y van modificando con la tecnología y dándole, pero sí surgían esos espacios. Eran documentales, ¿no? Eran documentales y era muy bien, me ilustraba mucho, me alimentaba mucho y eso me hacía mejorar mi cultura general. ¿En qué momento usted da el salto a la televisión? Pues dice que yo, sucede que estando en medios, yo era voz de audios, hacía audios y hubieron unos famosos que trascendían, pero que yo no me imaginé que tenían tanta trascendencia. Pero un día, estando mi hija en la universidad en San Pedro Sula, llegó el evento de Miss Honduras Universo, a La Ceiba, y el compañero que era la persona asignada, no sé qué le pasó y me dice, no lo voy a hacer. Y el hombre preocupado, ¿y tú puedes hacerlo? Pues no sé, hagámoslo. Y ahí me tocaron hacer este asunto de los Miss Honduras Universo. Pero no termina allí esto. El asunto es que estando allí me pasó algo que no estaba en noticia general. Y estando en la universidad con mi hija, llegó dos muchachos y me dicen, oye, ¿quieres ser presentador de televisión? Y yo le dije, no, porque no soy físicamente agraciado, ni tampoco tengo algunos elementos que necesita un presentador de televisión. No, me dice, y mi hija que estaba allí me dice, papá, en el evento de la noticia, el suceso es más importante que usted. Y obviamente así es. El suceso, nos ven por el suceso, no porque seamos modelos ni guapos ni bellos. Entonces, ¿cuál fue el primer medio de televisión que usted llegó? ¿Aquí en Tegucigalpa o en La Ceiba? No, yo solo fui voz de audio, no salí en ningún medio, solo en el audio para anuncios, pero no salí en televisión. Salí en televisión en La Ceiba, ahí surge hace, creo que 18 años, hace más o menos. Hablamos de que el motivo que está aquí en La Ceiba fue porque tuvo una empresa de radio. Sí, claro, me convertí en un emprendedor con mal suceso, que se quemó la empresa y de hecho cargué con los insumos, los gastos y los empleados que tienen derecho a su jornada, a su salario, a sus prestaciones, y todo eso me generó a mí un vacío, una situación un poco difícil, pero que salí adelante. ¿Qué es lo más fácil para una persona, como en este caso suyo, presentar noticias, deportes, sociales? ¿Cuál considera que es más complicado o más fácil para usted como locutor? Bueno, a mí ¿qué le digo? Amo lo que hago. Igual puedo, quizás lo que no he sido narrador de fútbol, que es la única área que no he hecho. De ahí lo demás, todo, menos ser narrador, que es me hubiese encantado haber sido narrador, pero no, siento que no tengo, de repente me quiero probar y digo yo no, porque ahí suelen confundirme y no estoy imitando a nadie, sino que eso me genera más bien un complejo en que no puedo desarrollarme, porque alguien me dice, oye, hablas como sutano o mengano, y a mí eso sí me da pena porque tampoco quiero ser un imitador. Esta persona que dice que se imita su voz, ¿de qué parte? ¿No es de México? Sí, él es mexicano y precisamente me pasó una historia en el aeropuerto de San Pedro Sula. Jugaba Honduras con México y en la condición en que fuimos, era una emergencia, llegaba la selección de México, llegaba el jugador ícono en Honduras que era David Suazo, y llegamos ahí en una condición casi de mochileros, mientras los canales como ESPN, Fox Sports, Televicentro, TV Azteca, sus trípodes y con aquella elegancia, sus trajes con sus insignias del canal, y nosotros andamos como le digo, en una condición muy deplorable, y no teníamos la cámara de moda, eran cámara Betacam,
y era algo que no podíamos estar a la altura, pero en eso venía el equipo de México y me tocó, me dice el camarógrafo, oye, ya vino México, entonces me dice, ponte aquí, era la primera transmisión que hicimos en Honduras, en la costa norte fue la del canal que yo trabajaba, ahí se hizo la transmisión, la primera videollamada, y de hecho quizás no como es ahora, pero se hizo esa videollamada, y yo me meto en un rincón con pena porque me dice, oye, arranca y inicias, y yo inicié diciendo a los amigos que viven la intensidad del fútbol, el equipo mexicano ha llegado con seleccionados brasileños, nacionalizados, naturalizados, y la gente que estaba, los medios de prensa del mismo México, llegaron a ver quién hablaba, y pues yo no sabía que estaba, quizás la frase de él sí, pero no lo demás, yo así hablo, entonces sentí como que creían que yo estaba imitando a alguien, pero sí la expresión es de él, y yo la he hecho muy famosa acá, porque a quien veo me dice, ay, los amigos, y todo el mundo, pero obviamente no es una palabra mía, eso es algo que lo hizo un narrador mexicano. Vanegas es un original entonces, ¿le gusta ser original? Sí, claro, yo quisiera, pero cuando me dicen que si quiero imitar, no me gusta, porque obviamente el que imita no creo que triunfe, no creo yo, sino, pero sí, tengo una anécdota, mi nieto que vive en México, mi hija, poniendo la televisión y me decía, papá, me cae mal ese narrador, qué feo habla, habla bien feo, papá, y mi hija no se había casado, y lo no te gusta, no, papá, eso es horrible, oír ese hombre, y resulta ser que dio a luz a un bebé, vive en México, y dice, papá, fíjese que mi hijo cuando está llorando le pongo la narración del equipo o de la televisión mexicana, y él se queda oyendo, creyendo que es usted, papá. Entonces, me río porque es la realidad. Entonces, ya es un jovencito que está en el Tecnológico Monterrey y me dice, abuelo, me acuerdo de vos siempre cuando escucho a ese hombre. Pero no que mi intención es imitarlo, no, sino que tiene algunos tonos, algunas cositas que se van ahí. Veo que menciona mucho a sus hijos. ¿Cómo está Vanegas con su familia actualmente? ¿Casado? ¿Cuántos hijos? Bueno, tengo 3 hijos, un hijo varón, vive aquí en Honduras, tengo una hija en México y tengo la otra que vive en Estados Unidos y tengo 5 nietos. Y la madre de mis hijos vive en Fort Lauderdale, ahí cuidando a la hija menor y a los nietos que viven muy bien, gracias a Dios. ¿Qué cambiaría, José Vanegas, el antes y el ahora? ¿Habría un cambio en su vida si volviera a nacer nuevamente? No, yo me gustaría seguir siendo el mismo. Lo que he logrado es que se quemara la empresa que había emprendido. Esa es una lección fuertísima. Se van los amigos, inclusive el matrimonio se resquebraja, los hijos se resienten y es un momento difícil, pero no importa, con gusto vuelvo a afrontarlo porque sabe que eso me hizo más sólido, más seguro de mí mismo, sabiendo que también en la vida todo tiene solución. No cambiaría nada, sería nuevamente una persona de locución, entonces no cambiaría su profesión nunca si volvieran a hacer. Pues es lo que me ha hecho, pero obviamente yo quisiera haber sido un tractorista, hubiera sido un futbolista. Creo que yo jugué en un equipo que más federal, para ser jugador de ese equipo amateur era necesario tener las condiciones, el talento, el dribbling, la gambeta y a mí eso me gustaba, el espectáculo. Estando yo en la escuela tuve 2 compañeritos que creo que les dio polio y en el recreo competían y ellos decían, vamos a poner dinero si juega él con el equipo de nosotros, porque ganaba siempre. Y yo jugaba para dar espectáculo, pero yo amigo y admiro a Ronaldinho, que es el hombre show con la pelota. Antes jugaba, le gustaba el fútbol, ¿y qué posición jugaba entonces? Pues yo creo que era volante o delantero, no hacía lo que quería, pero yo admiro mucho a Ronaldinho, disfruto verlo, y no Ronaldo, no Messi me encanta por su humildad y me encanta porque a su edad logró
se depuso cuando decían que él no servía y que para qué Messi, pero al final terminó pesando su experiencia y se gastó unos goles allá en Bolivia y de última hora. Ok, hablando de fútbol, ¿a qué equipo le va José Vanegas? Bueno, yo soy selección nacional, pero obviamente casi todos los capitalinos o somos Olimpia o son Motagua. Esa es la tendencia, ¿no? Y en la Ceiba ahora, al final, ya no veo equipo, veo al jugador, si tiene condición, y quizás porque yo creo que yo tenía vocación para ser futbolista o entrenador de fútbol. Ok, mire, hemos encontrado otras facetas que no sabíamos que las hacía. Sí, a mí en el fondo, estando aquí en una narración, jugando Platense, no jugaba Rambo de León, y yo le dije a mis compañeros, ahí les digo, el muchacho va a llegar muy largo, y fue Rambo de León, y me dice la gente, oye, ¿cómo tuviste el...? No, es que yo miraba que él tenía esa capacidad, y Rambo de León, pues, me impresionó, sin que fuera un equipo grande. Era el que llegaba el que le usaba los tacos, eso era Rambo de León. Sí, él era el utilero, ¿no? Y a mí me pareció, y alguna gente me dice, oye, pero ¿cómo acertaste? No, es que uno cuando ve a la persona que toma la pelota, cómo la para, cómo, ya usted sabe que tiene arte, ¿verdad? Usted ha vivido mucho tiempo en la Ceiba, imagino que sea como sea, ¿tiene un cariñito por algún equipo de la Ceiba o no? Dice que sí, porque los dos equipos para mí necesitamos tenerlos en primera división, porque hablando con amigos que viven de la publicidad y que viven del fútbol, me dice Vanegas, cuando Victoria juega hay que esperar un domingo y medio para que venga la taquilla. Y yo a la gente le digo, miren, apoyemos los equipos porque nos genera también una actividad comercial. Mira la gente de Tocoa, del Bajo Aguán, si viene Olimpia, viene Motagua, la gente viaja a apoyar a su equipo, ya sea el Olimpia, el Motagua, el Vida o el Maratón. Es necesario que tengamos esos dos equipos y obviamente ahí sí soy full equipos ceibeños. Hablamos de la economía. ¿Cómo ve usted la economía de la Ceiba actualmente? Muy difícil, sumamente difícil. Nos está afectando otros elementos como es la extorsión, nos está afectando muchísimo. Todo emprendedor siente miedo y cierra su negocio porque no solamente le quitan el dinero, sino que también llega el cobro que tal vez es superior a lo que la empresa genera. ¿Y la economía de Honduras cómo la ve? La veo difícil, la veo muy difícil ahora que el dólar está costando 25 lempiras un dólar, 25.05. Obviamente esto nos hace más imposible poder tener un poder adquisitivo. Es decir, todo lo que compramos es en dólar y de hecho allí significa que nuestra lempira cada día vale menos. ¿Cómo califica usted el gobierno de Xiomara? Pues dice que yo tenía esperanza en que fuera un buen gobierno. Yo quizás no tengo tendencia conservadora y liberal, he tenido decepción, pero yo aspiro en que un gobierno surja tipo Dinamarca, tipo Escocia, donde el retorno social se ve en un país como este que no tiene seguro social, solo el empleado del Estado o el de la fábrica, pero el de la economía informal, ese no tiene seguro social. Tampoco tiene tercera edad, una pensión, una jubilación, no la tiene, simple y sencillamente porque no cotiza, pero los gobiernos deben de crear programas en que la economía informal tenga la oportunidad de tener asistencia médica con este seguro social. ¿Ha sido alguna vez requerido por algún partido para ser precandidato a algún puesto político? Claro que sí, con mucho orgullo y con mucha dignidad. Se postulaba para candidato a alcalde el doctor Oscar Ascona, un hombre que tiene una tradición, un trayecto muy limpio, y él me dijo, quiero que venga conmigo de vicealcalde. Para mí era un honor, un privilegio que alguien tan importante como él me dijese que si yo quería formar parte de su vicealcaldía. Pues obviamente yo le dije, déjeme pensarlo. Consulté con mis jefes y me dijeron ellos, no, dice, no se tira ahí porque ya tenemos todo planificado, ya todo está cuadrado. Y yo le dije al doctor, no voy a aceptar porque ya los
los que están en el poder ya tienen todo cuadrado. Duro decirlo, pero así se juegan las cosas acá. ¿Y cómo ves estos precandidatos para estas nuevas elecciones? Pues yo hasta ahora no veo ideales, ¿verdad? Obviamente algunos tenemos preferencia por unos, otros, quizás no preferencia, pero yo le voy a decir que de repente hay un hombre del Partido Nacional que ha hecho mucho papi a la orden en la capital de la República, pero ya tiene ahorita una demanda y allí se cuecen muchas cosas. Y luego en el Partido Liberal pues ya está ahí Jorge Cáliz, este señor Narrala, y en el Partido Libre está Richie Moncada y otro abogado que no tengo presente, pero siento yo que entre ellos está el futuro presidente. Vamos a ver qué pasa, porque de verdad que no, como usted dice, no he visto yo ninguna proyección de estos políticos, cuáles son sus ideales para este año en la campaña, ¿no? Sí, estamos metidos en que si Venezuela, en que Colombia, en que Cuba, y ahí nos vamos haciendo un círculo mediático, distrayéndonos de algo que debe ocuparnos, como la producción. Le voy a contar una anécdota. Cuando fui estudiante universitario, yo me hice muy lector del materialismo dialéctico, y leyendo ahí me encontré que cuando cayó el gobierno, cuando cayó Hitler, que perdió todo el nazismo, vino y perdió Hitler, y cayendo la guerra, ¿sabe qué? El marco alemán salía así de las calles, habían perdido, y el marco alemán salía, que es la moneda, hoy es euro, salía. Entonces, ¿sabe qué? No había que comer. El billete andaba regado, no tenía que comer. Y es duro tener dinero y no tener que comer. Yo diría que yo orientaría un gobierno hacia la producción, sobre todo hacia la salud, hacia la educación, y sobre todo, algo que no gusta, yo diría a la reducción, a lo que es el control de natalidad. Sí, ese es un problema que es cada día más fuerte, cada día. Sí, es que mire usted que yo en años anteriores dábamos en la Navidad, dábamos un pollo, un pan molde y una cola, y llegaba la señora con una barriga, con un cipote aquí mojoso y 2 niños agarrados de la falda y embarazada, pidiendo el pollo, pidiendo la cola y el pan molde. Pero ¿qué pasará a aquel niño que está en el vientre o de aquel otro niño que están agarrados? Esos niños van a crecer y van a ser un problema social, porque van a tener resentimiento, no tuvieron zapatos, no tuvieron navidades felices, y es aquí donde yo creo que los gobiernos deben de orientar, atender esas necesidades que son, no tienen los gringos que ver en eso. Esto es cuestión de nosotros los hondureños, ver cómo mejoramos la condición de vida del ciudadano. Bueno, a esperar que dicen estos nuevos elecciones, a ver si nos traen algo bueno, ¿no? Ojalá, la esperanza es que haya un cambio ya de actitud, que nos demos cuenta que la gente ha cambiado un poco, y que no nos aprovechemos de la ignorancia de un pueblo, que es donde se capitaliza el político demagogo para llegar a la presidencia, y con ello llega a hacer nada. Y hoy por hoy hacemos un recuento y nos damos cuenta que no tienen ellos el respaldo de un pueblo. Actualmente, ¿para quién labora José Vanegas? Bueno, hoy estoy en 45 TV, tengo un noticiero de 6 a 9, no soy el director, soy reportero, hago periodismo, y tengo un programa en radio que se llama Vale la Pena Vivir, un programa que tiene como objetivo dar la mano a aquel que necesita una prótesis, a aquel que tiene un cáncer, a aquel que tiene un problema grave, y ahí hemos estado en ese programa que se llama Vale la Pena Vivir, que es un programa de una radioemisora católica. Háblenos un poquito acerca de ese programa, porque creo que es importante ese programa para muchas personas que tienen dificultades económicas. Sí, fíjese que yo en ese sentido, allí hemos dado ayuda, han llegado casos de gente que tiene cáncer, que no puede viajar a la capital vía terrestre. Hemos ido a tocar puertas a las aerolíneas, no nos regalan el boleto, lo compramos con tercera edad, a veces me ha tocado pedir, y de hecho con
factura en mano y dando el dinero a quien lo necesita o pagando la asistencia médica a quien la va a recibir. Es así como hacemos esa proyección social. De momento, este es un programa que para mí, estoy en un programa que hace 14 años. Y quiero decir algo, no recibo un 5 de la radio. Lo hago todo ad honorem, porque tengo yo fe de que hoy mis hijos, mis hijas están súper bien. Y pienso que estoy agradecido con Dios porque Él me ha dado la oportunidad de que mis hijos estén mucho mejor. Usted está devolviendo lo que ha sido Dios para usted con la otra gente que no tiene esa posibilidad. Sí, yo hago lo que puedo. Créanmelo, usted el otro día estuvo allí y me encontré con una joven que es epiléptica, que no tiene trabajo, que desde 8 años es mota, no tiene papá ni mamá. Y imagínese usted, y está casada, y de hecho la pobreza es extrema, y uno dice qué hacer cuando nos damos cuenta que no somos ni médicos ni tenemos la condición económica para sacar adelante una familia. ¿Qué requiere usted para que pueda recibir alguna ayuda de alguien si escucha esta entrevista, para que le pueda colaborar usted en este proyecto que tiene? Claro que sí, yo con mucho gusto aceptaría. Ahí pedimos silla de ruedas. Le voy a contar que en su momento hubo un niño dos casos que me daban la atención. Un niño, me hablaba una señora y me decía, quiero que me ayude con mi hijo, y le digo, pero no le puedo porque simplemente me llame por teléfono, yo necesito ver. Entonces vino ella y llegó con un niño que nunca pudo doblar su cuello. Llegó con un niño parapléjico y el niño nunca pudo comer, sino que deglutía con un pepe. Murió hace poco. Vive en una aldea que se llama Aldea Cáceres, en el Porvenir, y este niño, pues lo que logré darle, la alimentación, el apoyo económico, no yo, sino pidiendo. Pero ese es un caso. Otro es que pidiendo una silla de ruedas, llegó un niño y me hablaba y me decía que si lo podía ayudarle yo, que qué necesitaba, y me dijo una silla de ruedas. Se la llevé, y cuando se la llevé me di cuenta que el niño andaba con una silla de ruedas que ya no tenía el hule, y él cuando agarraba con sus manitos le hería la palma de su mano, y ¿sabe qué? Era epiléptico, y eso hay mucho por hacer. Usted puede hacer un llamado a la gente para que le pueda tocar su corazón y pueda ayudar en esta situación, ¿no? No, claro que sí, si usted tiene condiciones, ayúdelo. Mire, cuando uno invierte en las cosas de Dios, Dios le da a usted intereses eternos. Le da salud, le da trabajo, le da a sus hijos sanos, en fin, Dios devuelve al 100 por uno. Lo digo con conocimiento de causa. El hecho que usted invierta en alguien que necesita, no le cobre a Dios. Dios se va a encargar de darle a usted salud, trabajo, que sus hijos estén bien, en fin. En mi caso, yo presumo de lo mío y me doy cuenta que yo hasta ahora a esta estación de radio nunca le he cobrado un 5, nunca. Lo hago de gratitud a Dios. Y cuando uno invierte en las cosas de Dios, los intereses sí son eternos. ¿Cómo se puede para contactar cualquier ayuda que quiera enviar a alguna persona que le toque el corazón? Bueno, puede llamarme a mi teléfono 99 74 29 88. Yo todo lo que hago lo traduzco en imágenes. Soy de la gente que he dicho siempre que los hechos hablan más que las palabras. O sea que las imágenes darán fe de lo que se hace, dónde va el interno, el paciente, si necesita ir a una clínica también igual. O sea, eso si lo quieren hacer, háganlo, porque créanme lo que Dios les va a multiplicar sus bendiciones. Ok, entonces ya para ir concluyendo, es una de las voces oficiales en español para la campaña de la precandidata Kamala Harris, ¿no? Sí, entiendo que la elección creo que es el 5 de noviembre, ¿no? Creo yo que habrá algunos spots que van a ir, no sé cómo lo van a transmitir, pero hay una promo para Kamala Harris. ¿Cómo llega a ser usted un portavoz de español de la precandidata Kamala Harris? No, de repente es que no, yo no tengo amigos, no sé cómo llegan las cosas, lo que le digo, ¿no? Yo no sé, de repente me dice, fíjate, tienes que grabar esto, y me tocó para el Mundial de Sudáfrica igual, y yo dije, ¿esto cómo? No sé ni cómo cobrar en dólares, y
le cuento que es así como Dios le ayuda a uno. No importa, usted no haga las cosas pensando en que Dios le va a pagar. Háganlo porque se sienta bien. Ya para, ¿qué mensaje le puede dar usted a las personas en cualquier área de la vida, sobre todo en la parte de que está interesado en ejercer esta función de locutor, de comunicador? Bueno, yo creo que hoy en día este asunto ya no ha sido tan exclusivo. Hoy en día ya cualquiera hace su red, su plataforma y se convierte en una persona, en un comunicador. Y antes había un filtro. Cuando yo iba a radio no llegué, tuvo que pasar un filtro, nivel de educación, nivel de voz. Es más, hubo gente que no le daba ni hablar, pero ya ahora no, ahora hay otras técnicas, pesa lo académico, pesa el ejercicio. Estar en esto significa también estar haciendo ejercicio, leyendo en voz alta, practicando, manejando color de voz, manejando la voz en cada circunstancia. No es lo mismo que yo anuncie una fiesta, como no es lo mismo que yo anuncie un mensaje póstumo. No es lo mismo que anuncie una mujer de belleza en un MIR a la que anuncie a alguien que está en la calle pidiendo. Cada una tiene su connotación vocal, cada uno tiene su connotación fonológica y de eso hay que tener presente que hay cosas que uno debe de acomodar el discurso a una realidad. Bueno, Vanegas, creo que ha sido una entrevista pues poco larga y hay muchas cosas que preguntar, pero el tiempo, como dicen, es corto. Nos encontramos aquí en un restaurante de la ciudad, Acrópolis, muy buena lugar, ¿verdad? Un lugar muy amplio, muy cómodo, así que los invitamos que vengan a pasar un momento aquí agradable en este lugar. Ya para concluir, José Vanegas Nací en Tegucigalpa un 14 de febrero y de hecho no sé si, como le digo, una cuna muy humilde, muy pobre, pero no me victimizo, sino que al contrario, no agarré malos caminos y pues me fui, y como le digo, si yo volviera a nacer, pediría hacer lo mismo que viví, porque de una u otra manera me hizo ser lo que soy ahora. ¿Profesión, oficio? Bueno, realmente saqué una especialidad en ciencias naturales y obviamente en ese rubro quise ser ingeniero químico. No pude, no porque no tenía el deseo y la capacidad, sino porque perdí uno de mis sentidos, es el olfato. Y en la ingeniería, en la química, también se necesita tener un buen olfato. Es un quinto sentido en el cual si usted va a un lugar y hay un gas y usted no se da cuenta, si es inflamable, explota, porque no lo percibe. Hay gases como el butano, el propano, no tienen olor ni color, pero se les pone un aditivo para que la gente, hey, aquí hay gas, esos son aditivos que no está implícito en la solución, sino es un aditivo que se le pone y yo por eso no pude concluir mi carrera. ¿Cuántos hijos tiene José Vanegas? Tengo 3 hijos, tengo un hijo varón y 2 hijas. En la actualidad me han dado 5 nietos, 2 niñas y 3 varoncitos. ¿Comida favorita de José Vanegas? Arroz con frijoles y con pelleja. ¿Su ciudad favorita? Pues ahora es La Ceiba, pero en Estados Unidos me gustaría San Francisco. ¿Qué piensa usted de la inmigración a Estados Unidos? Oh, es duro. Yo siento mucha tristeza. Cada vez que he ido, por amistad me he quedado, creo que conozco 18 estados, sin querer presumir de ello, pero he ido a la casa de un amigo que vive en el downtown de Miami y me he quedado ahí en la sala, en un sleeping, tal vez 2 o 3 compañeros más, nos hemos quedado ahí, todo por la gavilla, porque nos queda el downtown a 5 cuadras, pero sinceramente es difícil vivir indocumentado, es difícil vivir en esa zozobra, si me agarra la migra, y en fin, y siento mucho por aquellos que emigran. En este país actualmente se están cerrando 5 maquilas, y eso ya implica mano de obra, allí problemas sociales. ¿Usted considera que
¿Qué consejo le da al inmigrante que está fuera de aquí, que se ha ido? Me dijo, perdón. ¿Qué consejo le puede dar a alguien que se ha emigrado y que está en Estados Unidos o España o cualquier parte del mundo? Bueno, que en primer lugar ahorre dinero, que al final de todo, si hace sus ahorros, pues de repente podrá tener una vejez tranquila, una jubilación tranquila, pero para mí que no vaya ya a despilfarrar el billete, al contrario, economícelo y sepa aprovecharlo, y si está en un país donde hablan otro idioma, trate de aprenderlo para que la vida le valga por dos y no por uno. Para concluir, ¿algún mensaje ya para terminar esta entrevista, Vanegas, ya para cerrar? Bueno, agradecerle a usted su gentileza, su don de gente, lo agradezco. Gracias por compartir conmigo esta entrevista, y de hecho decirle a la gente que cada día seamos menos uno y más Dios. En la medida que venzamos nuestro yo, en esa medida que nos pensamos un poco y dejemos que Dios crezca, seremos personas diferentes. Ganaremos el cariño y la simpatía de la gente, porque la humildad tiene una condición, tiene una admiración. Seamos humildes, seamos trabajadores y seamos positivos. Bueno, entonces esta ha sido su entrevista exclusiva con José Vanegas, uno de los comunicadores más íconos de Honduras y también de fuera de Honduras, del país, ¿verdad? Porque ha trascendido pues, a nivel de otras esferas en cuanto a su voz, que es una voz pues, privilegiada que tiene pocas voces en Honduras, ¿verdad? Hay muchos, pero su voz es una voz exclusiva. Bueno, le agradezco a Dios la gentileza que tuvo. Ha dicho, si este no lo oye ese talento, se va a morir de hambre. Pero no, creo que hay voces, mejores voces. Creo yo que mi voz tiene una particularidad, pero hay mejores voces. Realmente agradezco a Dios no haber sido mudo, agradezco a Dios no haber sido sordo, agradezco a Dios no haber tenido mis facultades, y eso más que cualquier cosa vale oro. Hablando de voces, ¿a quién considera que tiene una buena voz en Tegucigalpa? Vaya, que usted conoce el medio de Tegucigalpa. Bueno, en Tegucigalpa ya no hay voces como la que yo creo, y que inclusive le he dicho a mi papá, pero a vos no me gusta, la voz de Naum Valladares, la voz de Antonio Majario, que ya no está vivo, voces como Pedro René González. Esas son las voces que para mí me llamaron la atención. Y yo, estando en mi juventud, agarré un estilo, oyendo las voces de Estados Unidos, yo hacía un relato de la canción. Es decir, si yo venía y presentaba un tema, y decía yo más o menos, si tú ves a la chica más linda del mundo, dile que vuelva, ya que sin ella no podré estar un día más. Charlie nos canta The Most A Beautiful Girl, entraba la canción, y era esa mística la que me hacía diferente con los DJs en la capital. La introducción que le metía, ¿no? Sí, la hacía. Una vez decía, esta chica se enoja con su novio y llega a la habitación y rompe la foto de su novio, y luego queda arrepentida, y luego ella decide recoger los pedazos, y entonces Denny Joss and Classic Ford pick out the pieces, recoge los pedazos. Así funcionaba. ¿Alguna anécdota que ha tenido usted como comunicador con una persona, ya sea varón o mujer? Han habido muchas y bonitas, claro, de todo un poco. Bueno, de todo un poco. Realmente son circunstancias que se dan, y este asunto de anunciar las canciones me generó a mí mucha audiencia, porque recuerdo una canción que me generó a mí una persona que me va a conocer. No había en Honduras, me dice, te quiero conocer. Sucede que surge una canción que dice que la chica se enoja con su novio, o se ponen de acuerdo en que ellos puedan ir a la parada del tren y de allí salir con rumbo a un destino. Y entonces esta chica, cuando llega a la terminal, el tren ya se ha ido ya de partida. Entonces dice la canción de Gladys Knight and the Pipsol Midnight Train to Georgia. Era el tren de medianoche a Georgia, de Gladys Knight and the Pipsol. La Ceiba, ¿qué considera que tiene una voz privilegiada también en La Ceiba, ya que estamos aquí en La Ceiba?
la mejor voz es la de Milton Urro. Mi respeto para este joven, alfombra roja y fanfarria, porque para qué es una voz maravillosa y quizás yo quisiera tener la voz de él, una voz maravillosa. Imagínense, su voz es una gran voz, la de Milton también es una gran voz, ¿no? Una voz linda, dulce. Mi hijo, papá, me dice que su es como así, le buscan defecto a mis hijos, papá, que aquí yo me di cuenta que no a todo el mundo le gusta, entonces pero digo yo que hay voces que tienen una dulzura, una cosa magnífica, y la voz de este locutor para mí es la mejor voz que hay en la selva. Bueno, entonces, José Vanegas, esto fue un placer verdad, esta entrevista a través de mi canal Click 7HN, donde puede ubicarlo en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, ¿verdad? Muy placer en haber dialogado, ¿no?, en esta entrevista que pues ha sido muy provechosa para mí. No, gracias a usted, bendiciones adelante que nos ve, y para mercadearse en un canal, el canal de mi buen amigo el licenciado Humberto, pues yo les digo, cuando uno se anuncia, genera un hábito de consumo, y aunque no lo crea, la publicidad es el plus para mercadearse. Gracias y que la pasen bien. Gracias y nos vemos en la próxima entrevista.